Y en el marco de las acciones destinadas a reconocer la labor de los trabajadores de sectores de la salud y la educación, se han aprobado nuevas disposiciones que amplían los beneficios salariales y de reconocimiento. Vamos a conocer los detalles sobre este tema y para ello recibimos en nuestro estudio a Guillermo Sarmiento Cabanas, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Diana, y el resto de los amigos televidentes. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar por la primera medida para ir contándola en detalles. La primera medida abarca a los trabajadores de las escuelas ramales y los centros de capacitación. Y luego vamos a hablar sobre el sector de la salud, pero comencemos por esta medida. ¿De qué se trata? Sí. Bueno, primero debemos resaltar que son medidas que dan continuidad a las ya implementadas el año pasado, que fueron aprobadas por el gobierno, reconociendo la labor que desarrollan los profesionales, los trabajadores de los sectores de la salud y la educación en nuestra sociedad y las condiciones que realizan el trabajo. Que si bien es cierto, como se ha explicado, que no alcanzaron en toda su dimensión lo que se requiere, lo que merecen estos trabajadores, pues reflejan la voluntad de seguir atendiendo estas necesidades. Y como parte de esa continuidad, pues se extiende esta medida en el sector que abarca, la tenemos relacionada con la del sector de la educación, porque se implementan, se extiende a las escuelas ramales y centros de capacitación, que aunque no sean organismos que son de sistema propio de educación, sino que están subordinados a los organismos de la Administración Central del Estado, otros órganos, organizaciones, pues cierran un ciclo y una vital importancia en la preparación, en la formación de competencias profesionales de los trabajadores de esos sectores. Y concretamente, ¿cómo impactarán, en el caso de los trabajadores de las escuelas ramales y centros de capacitación, cómo impactarán estas medidas salariales? Esta medida va a impactar, o sea, se han establecido, es un pago adicional que refiere cuantías que están entre los 1.000 pesos para aquellos trabajadores que acumulan más de 5 años o 5 años de tiempo prestado y 3.000 pesos para los que tienen ya 30 años de servicio, que se van incrementando cada 2 años en 400 pesos. Esto en el caso del personal docente, de los profesores que laboran en estas instituciones. Para el resto de los trabajadores, como se puede apreciar en pantalla, pues se aplican a los que tienen 5 años 500 pesos y 1.500 para los que tienen ya 30 años y se incrementan también cada 2 años, pero en 200 pesos. Esa es la medida específica, concreta en el caso de las escuelas ramales, centros de investigación, y aclaro también que se expanden a otras instituciones reconocidas legalmente como docentes, que tienen otros organismos y otras instituciones, órganos locales, Poder Popular, etcétera. Y en el caso de la resolución 4, que establece medidas salariales en beneficio de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, se trata de una medida con impacto en algunas especialidades en específico. ¿Cómo nos pudiera hablar sobre este tema? Para el sector de la salud se ha aprobado para los médicos de las especialidades de anestesiología y reanimación, neonatología, la medicina intensiva pediátrica y la medicina intensiva de adultos, esas 4 especialidades, extender, incrementar la cuantía por trabajar en horario nocturno que hoy reciben, que es de 50 pesos, extenderla y llevarla a los 100 pesos, o sea, incrementarla, 50 pesos. Esa misma cuantía de 100 pesos se aplicaría en horarios diurnos los sábados a partir de las 12 de meridiano y los domingos a partir de las 7 de la mañana, o sea, 7 ante meridiano. Esa, por una parte. Por otro lado, a esas mismas especialidades se le aplica un pago por alto desempeño consistente en 20 pesos la hora, que reconoce también las condiciones en que se desarrolla la labor de esta actividad, o sea, de estas especialidades que tienen una alta importancia en los servicios vitales para la vida, un alto volumen y condiciones de trabajo exigentes. Y en el caso también del sector de la salud, usted me comentaba que la medida se amplía a los asistentes de enfermería también, con otro tipo de pagos. Sí, en el caso de los asistentes, del asistente de servicios de enfermería, que atienden directamente pacientes en las instituciones o los hospitales psiquiátricos, los hogares de ancianos y los centros psicopedagógicos, se le aplica un pago adicional equivalente al 45% del salario escala que ocupan hoy. O sea, estamos hablando
de un incremento de poco más de 1.260 pesos para estas especialidades, que también tienen un alto impacto en los servicios que requieren, la atención que requieren este tipo de personas que se atienden en estas instituciones. En general, en el caso de las escuelas ramales y centros de capacitación, estaríamos hablando que abarcaría más de 5.700 trabajadores que se benefician con esta medida. En el caso de la salud son más de 10.800. Teniendo en cuenta las especialidades que van a ser beneficiadas y los asistentes. Y este asistente de servicios de enfermería. Ahí estaríamos hablando, y si lo vemos en su conjunto, ya son más de 16.600 trabajadores, y tiene un incremento, un costo, un impacto en el presupuesto de un poco más de 1.000 millones, sumándole a los gastos de salario, los que están asociados por ese salario, las contribuciones y demás. O sea que es un impacto y un reconocimiento que se hace incluso del presupuesto del Estado, en las limitaciones incluso financieras que tenemos hoy, para implementar la medida. Estos beneficios salariales de los cuales usted ahora me estaba comentando, es importante destacar que si bien la Gaceta los publica hoy, van a comenzar con carácter retroactivo. Sí, se aplican desde el mes de enero. Desde el mes de enero se aplica el pago ahora en mayo. En mayo se da a partir de la divulgación, ya de la promulgación de estas normas jurídicas, pues se hace el pago con ese carácter retroactivo. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el estudio y esperamos contar con usted para próximas emisiones y también para profundizar sobre el impacto de estas medidas salariales aquí en nuestra emisión. Muchísimas gracias. Las gracias reiteradas a ustedes por la oportunidad.